primer invitado de la noche. Está conmigo el concejal Franco Stampone. Vamos a hablar de diversos temas, pero indudablemente se han cumplido 2 años de la muerte de Néstor Kirchner, que para Franco es un referente. Ayer en un semanario local salió una nota que ya, bueno, él había escrito hace un tiempo, pero que tiene vigencia y actualidad. Bueno, vamos a charlar un poco de todo esto. ¿Cómo te va, Franco? Muy buenas noches, Gustavo. Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, Franco, ¿qué significa para tu generación Néstor Kirchner? Muchísimo, muchísimo. Esa publicación justamente es una carta que escribía de una cuestión muy sentimental, muy profunda, que pretendía ser particular, pero terminó siendo totalmente colectiva porque fue un sentimiento que se trasladó a millones de jóvenes en todo el país. Y el día más especial de todo fue justamente el de la ceremonia del fallecimiento de Néstor, en el cual fuimos a Plaza de Mayo con mi padre en aquella oportunidad y pudimos ver cómo había realmente millones de jóvenes que habían ido por motu propio, convencidos de que finalmente en el país algo estaba cambiando y convencidos de que la política se le había devuelto al pueblo, pero sobre todo a los jóvenes que después de un largo proceso de neoliberalismo y también de corte militar con la nefasta dictadura militar, nos habían quitado la posibilidad de participar en política, de sentirnos parte, pero sobre todo de ser una parte generadora de políticas, no solamente un sujeto votante y un sujeto pasivo, sino un sujeto completamente activo que está para hacerse cargo de las políticas públicas, y creo que la juventud en todo su esplendor lo está demostrando cada día más participación juvenil, con una convicción fuertemente arraigada en revalorizar justamente esos valores del pueblo que tienen que ver con la solidaridad, con una sociedad cada día más justa, más libre, más soberana. En eso estamos trabajando y me parece que el gran responsable de haber generado esto en nuestra generación ha sido el compañero Néstor Kirchner. A mí Kirchner me produce un sentimiento ambivalente. Debo decir que reivindico su última etapa, hay muchas cosas que me gustan, pero recuerdo también al Kirchner que en la década del 90 apoyaba la convertibilidad. Fue en el año 95 en una lista con Carlos Saúl Menem, ahí en la boleta de Carlos Saúl Menem presidente y Néstor Kirchner como candidato a gobernador de Santa Cruz. ¿Qué me podés responder a mí que tengo, bueno, cuando hago el balance, creo que la participación de Kirchner fue positiva en la política argentina, pero por ahí hago memoria, y yo tengo buena memoria, y me hago una serie de preguntas. ¿Qué me podés decir de esto? Y mira, yo creo que los fenómenos políticos tienen que estudiarse en un contexto en el cual realmente sucedieron. No es lo mismo ver la política tanto del siglo pasado como la de principios del siglo hoy que haberla vivido en aquel momento. Lo que es cierto es que en la década de 90 el sistema argentino y también el sistema mundial llegó inclusive hasta a sociedades comunistas como fue Cuba, a tener una tendencia pro mercado, no tanto Cuba, sino que ha tenido algunas medidas, digamos, algunas medidas que fomentaron una apertura hacia lo que ellos consideraban que era la estatización completa de toda la política. Acá no solamente se vio esa situación, sino también que uno tiene responsabilidades y cuando entendés la política y te metés desde el lado adentro y ves también la cuestión de la gestión, el compañero Kirchner era gobernador de una provincia y eso también te da responsabilidades ejecutivas. Uno cuando es gobernador, cuando es intendente, tiene que realmente realizar todas las políticas y los acuerdos coyunturales que te permitan a vos mejorar la calidad de vida de tu pueblo. Tantas veces lo hemos pedido en la localidad de Firmat, que el intendente anterior deje de llevar una acérrima confrontación, por ejemplo, con el gobierno nacional, que eso inevitablemente iba a generar que los ciudadanos firmatenses tengan un desmejoramiento o la imposibilidad del mejoramiento de su calidad de vida por gestiones que no iban a salir adelante por una confrontación que es innecesaria desde el punto de vista que uno está. Ahora, si vos me preguntás, por supuesto que las convicciones y la ideología es algo que es irrenunciable, pero es irrenunciable hasta tanto uno pueda mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que es en todo caso lo que a nosotros nos moviliza a comenzar en la actividad pública y política. Y el compañero Kirchner, sin duda alguna, ha podido cumplir su objetivo porque ha llegado a la presidencia de la Nación y desde ahí sí pudo realizar los cambios estructurales que pretendía hacer a una ciudadanía argentina que venía de una debacle social, económica y política sin precedentes. ¿Y qué rescatás de este último periodo
de 2003 en adelante, ¿no? Bueno, un principio con el compañero Néstor y con Cristina, una profundización de lo que es un modelo de país que nosotros consideramos es devolverle el país a cada uno de los habitantes argentinos. En torno a eso ha habido cambios sustanciales en nuestras vidas que se han dado de la mano de ANSES, que se ha dado de la mano de PAMI, reivindicando a muchísimos trabajadores que no tuvieron la suerte y tuvieron el infortunio, sí, de tener empleadores que no le han realizado los aportes, por lo tanto habían quedado completamente excluidos del sistema. Tenemos hoy un sistema argentino en el cual, a diferencia de la década del 90, cuando había 80.000 pensiones, que en ese momento se llamaban pensiones graciables para todo el país, era necesario que una persona fallezca para uno poder optar a tener esa pensión por invalidez, por tener más de 7 hijos, cuestiones que lo dejaban a uno en una falencia económica enorme. Hoy en día hemos superado la barrera de los 2.500.000 pensionados. Entonces me parece que este es un país que realmente incluye, si a eso le sumamos la asignación universal por hijo y las políticas tendientes a estatizar la economía y a tener un Estado cada día más presente y cada día con más recursos al servicio de la población, un banco central con dinero al servicio de los intereses productivos y sociales de los argentinos. Tenemos hoy una YPF que va a brindar seguramente un futuro mucho más próspero en la cuestión energética. La verdad que hoy podemos decir que tenemos un país que nos pertenece y que ya no le pertenecen a los fondos monetarios internacionales, a los bancos mundiales, a los fondos buitre, a tantos intereses mundiales que realmente vivían y sacaban su provecho de la decadencia de la población argentina. ¿Vos te considerás entonces un kirchnerista puro, digamos? No has pasado por otras experiencias. Bueno, en realidad lo mío es una cuestión cronológica. Sí. He tenido también la posibilidad única, de la cual estoy completamente agradecido, de no tener contradicciones ideológicas, nunca las he tenido. Por eso uno se siente tan orgulloso de haber crecido, de haberse desarrollado políticamente en torno a este nuevo país y en torno a esta nueva forma de hacer política que no tiene que ver con los intereses neoliberales, que otras personas sí lo han hecho, algunos, como te decía, con responsabilidades ejecutivas, otros por mero gusto, que eso sigue existiendo también, digamos. El neoliberalismo no ha desaparecido, la derecha nunca va a desaparecer, en todo caso estará dormida o esperando el momento para pegar el zarpazo, pero por eso tenemos nosotros una doble labor, en esa labor incansable que tenemos de proteger a los ciudadanos firmatenses, santafesinos y argentinos, es que tenemos que fomentar un Estado cada día más fuerte para impedir esas arremetidas constantes de modelos neoliberales que pretenden beneficiarse ellos con, sí, beneficios económicos, sectoriales, individuales y jamás pensando en el interés colectivo. La discusión esta que se dio sobre el tema de la plaza y la opción Eva Perón y Rivadavia, bueno, a mí realmente me dolió que no tengamos una plaza llamada Eva Perón, pero sí, y yo que conozco bastante historia argentina, me preocupa que sigamos teniendo una plaza con el nombre de Rivadavia, que fue uno de los personajes junto a Mitre, a mi entender, a mi modesto entender, más negativos de nuestra historia. Y contame qué pasó realmente. Tu padre ha relatado algo, pero vos creo que tuviste ahí la voz cantante. Mira, en realidad el proyecto surge de vecinos, de miembros inclusive de la Unión Obrera Metalúrgica, que pretendían que la calle Cincuentenario tenga ese nombre. Sí. Luego de una evaluación y del proyecto tratado en comisión, inclusive por iniciativa y por idea de la doctora Sagnún, se decide que se le cambie el nombre a la Plaza Rivadavia, lo que nosotros acogimos, la verdad, con muchísimo gusto. Una vez que se lleva adelante la votación, finalmente uno no termina de entender por qué tomaron esa determinación y ese argumento de buscar una unanimidad en el Consejo para sacar un proyecto así, que había nacido lógicamente del peronismo, que somos los que reivindicamos a la figura de Evita. En ese momento, el de la votación, sale 4-2 votado en contra del proyecto, mi padre y yo a favor y los otros 4 concejales en contra, lo que deja una tristeza muy importante, pero sobre todo para muchas personas que pretenden instalar su posición de nacionales y populares, no así reivindicando porque no constan actas, pero sí dejando que continúe esa reivindicación que se le dio a Bernardino Rivadavia, conocido por ser
el gran liberal, digamos, ya no el neoliberalismo, sino su antecesor. Realmente una persona que ha cultivado los intereses europeos en la Argentina, que ha endeudado y que ha generado la primera deuda pública argentina que tardó 80 años en pagarse. La verdad que parece contradictorio y un tanto incoherente que personas hoy pretendidas dentro de un movimiento nacional y popular voten en contra de la figura de Evita y a favor de que continúe una figura así, tan discutida y tan de corte liberal como es Bernardino Rivadavia. Es preocupante. ¿Y qué escenario tenemos dentro del justicialismo a partir de esto? ¿Están charlados, siguen charlando? ¿Cómo es la situación hoy en el Consejo de cara al 10 de diciembre? ¿Qué podés decir? Mira, nosotros de parte de Corriente Renovadora siempre hemos sostenido que vamos a estar del lado de los intereses de los firmatenses. Generalmente el estar del lado de los intereses de los firmatenses nos ha puesto en una vereda completamente contraria y opositora al gobierno local. Lo que es cierto es que tampoco caprichosamente nos hemos opuesto a proyectos que tengan que ver, sí, con la mejora de la calidad de vida de los firmatenses. Cuando nosotros comenzamos a percibir que realmente no es la voluntad de los otros legisladores justicialistas claramente beneficiar a la ciudadanía firmatense, sino que se han inmiscuido y se han sumergido en una cuestión coyuntural, interna, y realmente nosotros tomamos eco de eso, hemos hablado permanentemente con sectores sociales que nos comunican esa preocupación tan grande que tienen en que los políticos y sus representantes terminen por quedar fundidos en una discusión interna que no le trae ningún tipo de beneficio al ciudadano, por discusiones que en definitiva no redundan en mejora de la calidad de vida. Y en ese sentido es que desde Corriente Renovadora hemos decidido, luego de ver actitudes que han sido un tanto mezquinas, completamente individualistas, que no bregan por el interés colectivo, decidimos que desde Corriente Renovadora vamos a apoyar en particular cada uno de los proyectos que nosotros creamos y estemos convencidos que van a redundar en un beneficio para la ciudadanía. Ahora, realmente seguir con una cuestión orgánica, partidaria, cuando los otros ediles que hoy forman parte del justicialismo para nosotros no están representando los intereses que nosotros creemos deben representar, se están sumergiendo en una cuestión individualista, coyuntural, propia de las próximas elecciones que se avecinan, y están dejando realmente de representar a los ciudadanos desde el Consejo Deliberante, ser la voz cantante del pueblo y gobernar para el pueblo. Nosotros consideramos que es momento para sincerarnos también con nosotros mismos y empezar a gobernar y seguir gobernando para cada uno de los firmatenses, que es para lo que nos eligieron, y no para que estemos en discusiones estériles. Inclusive hasta el mismo proyecto del cambio de nombre de la plaza me parece que lamentablemente no ha salido, pero hay que dar un paso para adelante, hay que dar un paso en torno a seguir tratando proyectos importantísimos que se están tratando desde el Consejo, ya sea en torno a la cuestión social, de infraestructura, el tema del gas, un tema completamente relevante. Y la verdad, en torno a lo que sea mejora de calidad de vida de los ciudadanos, si tenemos que estar apoyando y consolidando algún proyecto particular que presente el Ejecutivo, como sí alguno que presente también algún concejal del Frente para la Victoria o del peronismo federal o de lo que sea, en definitiva, si ese proyecto nosotros consideramos que es positivo, lo vamos a estar acompañando, pero me parece que la situación actual ya no amerita un trabajo en interbloque porque claramente hay diferencias ideológicas, ¿no? A nivel nacional se está dando un fenómeno de articulación de los distintos sectores del peronismo. Tenemos unidos organizados, la corriente de la militancia. Bueno, esto parece ir a contramano de todo esto. ¿Qué comentario me podés hacer de esto? Sí, completamente. Yo creo que unidos y organizados es un lema que ha bajado la Presidenta de la Nación. Sí. En Firmates, unidos y organizados es inexistente, digamos, porque no hay ni organización ni unión. Bueno, se hizo un acto el otro día bajo ese nombre. Sí, pero no han cursado, por ejemplo, invitaciones a muchísimas personas, entre las que me incluyo, por ejemplo. Entonces, la verdad que utilizar lemas sin cumplir las pautas y las consignas me parece también ideológicamente incorrecto. Pero lo que más me ha dolido de algunas imágenes que he podido ver de ese acto, bueno, yo estuve asistiendo al acto en conmemoración del compañero Néstor en Rosario, pero veía por el informativo local a la compañera Sagnún haciendo alusión a aquel momento histórico, algunas palabras, y me pareció completamente desafortunado aprovechar ese momento para
para nuevamente, como yo te decía, estar sumergidos y fundidos en una cuestión que es netamente partidaria, coyuntural, y aprovechar una ocasión en la cual uno tiene que recordar con alegría a una persona que hizo tanto por nosotros para atacar a otros compañeros y bajo el lema de la Presidenta de la Nación. Es la verdad un cúmulo de incoherencias ideológicas que preocupa, sobre todo porque yo tengo un concepto desde el punto de vista profesional de la doctora Sagnún que me asombra que tome una actitud de ese tipo, que no, creo yo no hace más que dañar la figura del homenajeado de aquel día, no hace más que dañar la consigna que trae nuestra Presidenta de la Nación, no hace más que dañar al Partido Justicialista de la localidad de Firmat y por ende a la política firmatense, que ve como sus actores parecen inmiscuidos en cuestiones personales antes que colectivas, ¿no? Eso es preocupante. ¿Y la corriente nacional de la militancia qué es? Bueno, la corriente nacional de la militancia es una línea política que ha surgido en Buenos Aires, como máximo exponente lo tiene Agustín Rossi, que es nuestro máximo referente en la provincia, como lo ha sido siempre Agustín desde sus comienzos, y desde nuestros comienzos también. Lo que es cierto es que esa corriente nacional tiene agrupaciones importantísimas a nivel nacional, como Daniel Filmus, como Carlos Tomada, como Emilio Pérsico. La verdad, ha aglutinado a sectores importantísimos de la política nacional. Nosotros somos los referentes de la corriente nacional de la militancia en el Departamento General López por la afinidad que tenemos con el diputado Agustín Rossi. Próximamente vamos a estar celebrando una conferencia de prensa donde vamos a estar invitando también a que todo el kirchnerismo local, todo simpatizante, todo militante, toda persona que tenga una ideología nacional y popular y que esté de acuerdo con estas medidas de gobierno nos acompañe a un acto central que va a tener lugar el 19 de noviembre en la ciudad de Venado Tuerto, donde Agustín va a ser el principal orador y donde realmente vamos a tratar de que esa consigna sea real, que el Unidos y Organizados tenga un sustento en lo fáctico, en lo real y en los hechos, y no simplemente que sea una consigna abstracta. Y ahora volviendo al pago chico, a Firmat, hemos tenido lluvias estos días, una serie de problemas, sí. Se está discutiendo el presupuesto, habría, según el secretario de Finanzas, el aumento de tasas. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, estamos en la víspera de que suban el nuevo proyecto de presupuesto. Sí. Sin embargo, lo que ha llegado ha sido una reformulación de 2.4 millones de pesos, en la cual el presupuesto, pautado originariamente en 38 millones, se ha visto elevado a 41 millones. Esto radica en el aumento de percepciones de parte del municipio en cuanto a coparticipación provincial, a coparticipación nacional y también a finanzas equilibradas desde el punto de vista de la recaudación de jurisdicción propia, es decir, el TGI y la tasa rural, lo que evidencia que el justicialismo y los 4 concejales que hemos votado el último presupuesto en Firmat realmente hemos procurado que no haya un desfinanciamiento de las arcas municipales, así se ve hoy. El intendente está en desacuerdo. Hoy leía un reportaje en un portal de noticias digital donde dice que no hay recursos por la reforma que votó el justicialismo. ¿Qué podés plantear sobre eso? Bueno, los números son claros. Nosotros teníamos una postura que era irrestricta. Sosteníamos que había que ser justo en cuanto a quién se le iba a cobrar, pero sobre todo teniendo en cuenta que no había una tasa, un porcentaje óptimo de recaudación. Entonces, no creíamos lógico aumentarle la tasa al sector de la sociedad que estaba cumpliendo con sus obligaciones y permitir que muchos sectores sigan sin cumplir con sus obligaciones. Lo que nosotros le propusimos al Ejecutivo es que durante este año se haga una tasa sectorizada, siempre tratando de beneficiar a los sectores populares en cuanto a la sectorización de esa tasa, y que sí se arremeta fuertemente contra los usuarios incumplidores, ¿no? Para de esa manera tener un tanto más de justicia contributiva en este caso. Entonces, bueno, el Ejecutivo ha realizado ese trabajo, se han mejorado los números de percepción de impuestos a nivel local, por tanto, los números que el Ejecutivo tenía de la cantidad de recursos de jurisdicción propia a los que aspiraba a llegar, ha llegado a esos números, no va a tener de financiamiento. Es cierto, el Ejecutivo tuvo que realizar un esfuerzo, pero es lógico, uno está en la cuestión pública y tiene que bregar por la justicia. Creo que en este marco en el cual ya sí, la mayoría de las firmatenses están haciéndose cargo de los impuestos que le tocan, ya se puede empezar a hablar en otros términos. Lo que es cierto es que claramente no ha habido un desfinanciamiento y el plan de gobierno que tenía Leonel Maximino a principios de año,
con el presupuesto que nos envía el Consejo, es el mismo que económicamente podría cumplir, inclusive superador, porque va a tener 2.400.000 pesos más de lo inicialmente presupuestado. Por lo tanto, no debería tener inconvenientes en hacerle frente a cuestiones que en Firmat son preocupantes, como el tema de la infraestructura. Lógicamente, como dice el intendente, la cuestión de las lluvias afecta al trabajo que hace Servicios Públicos en cuanto al arreglo de calles, al bacheo, pero también es cierto que ha habido otras épocas del año donde no ha llovido y tampoco se han arreglado. Entonces me parece que el Ejecutivo tendría que tener una mirada en torno a ir por delante de los problemas y no siempre a queja y resolución. Porque eso es una crítica que le hacíamos siempre al gobierno de Carlos Torres, que él tenía un gobierno que iba a queja y solución. A queja y solución, nunca pensando a largo plazo para que las cosas no ocurran. Por ejemplo, que no ocurra que nos quedemos sin excedente de flujo para el gas para la ciudadanía firmatense. Por ejemplo, ahora estamos planteando, ¿sí?, a sectores del municipio que empiecen a trabajar fuertemente con la concientización del agua potable, porque la planta de ósmosis inversa de la localidad de Firmat está trabajando en un 80%. Si se le daría agua al 100% del pueblo, colapsaría la planta de ósmosis inversa. ¿Qué hace falta? Políticas a largo plazo de concientización para que la gente realice un uso discriminado del agua potable y alcance para todos. Me parece que en torno a eso es que hay que tener una visión mediano y largo plazo y no siempre quedarnos, como te decía, en la queja y solución. Porque, ¿qué te genera? Que cuando tenés inconvenientes, como es por ejemplo ahora el caso de la lluvia, está la queja y es imposible la solución. Por eso tenemos, me parece, que entre todos empezar a pensar ya en un plazo un tanto más extenso que nos permita estar por encima de las necesidades de nuestra gente. Por supuesto, las necesidades son ilimitadas y los recursos a veces son limitados, eso es cierto, hay que reconocerlo, pero me parece que hay cuestiones que son solucionables si uno realmente tiene la intención y la voluntad política de hacerlo. Gracias, concejal. Muchísimas gracias a vos. Charlamos con el concejal Franco Stampone de la Corriente Renovadora, vamos a una pausa y continuamos con nuestro próximo invitado. Salir a la calle en estas condiciones es un peligro para todos. El 70% de los accidentes de tránsito involucra a motociclistas. Cuida tu vida y la de los demás. A través de una gestión realizada por la Municipalidad de Firmat, el Gobierno de Santa Fe realizó el sorteo de 80 viviendas sociales. Del conjunto de unidades sorteadas, 54 pertenecen a afiliados de UOM, 15 a familias del Sindicato de Alimentación y 11 para demanda en general. Seguimos demostrando con hechos. 80 familias ya tienen techo propio. Municipalidad de Firmat. Pensamos en todos. Más le pedís, más te da. Cosechadora Basagui AX 7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. ¿No sabés qué regalarle a mamá? Nosotros te la hacemos más fácil. Celular Motorola EX118 táctil con radio FM, cámara, MP3, Wi-Fi, redes sociales. A solo 12 cuotas de 49,90. Cafetera Philips Sanseo en 12 cuotas de 89 pesos. Esto y mucho más lo encontrás en el mes de mamá. Aprovechá la promo del Banco Nación, 20% de descuento en 25 cuotas sin interés. Petenate Hogar, donde todo es más fácil.